En tiempos cuando el Imperio Romano extendía su mano de hierro sobre todas las naciones conocidas, cuando los cristianos eran perseguidos como bestias salvajes y arrojados a los leones por negarse a adorar al César como Dios, había un anciano cuyo nombre resonaba con poder entre los fieles: Juan, el último apóstol vivo, el discípulo amado que había reclinado su cabeza sobre el pecho del Maestro. Fue desterrado a Patmos, una isla árida y desolada en medio del mar Egeo, un lugar de castigo donde los criminales del imperio cumplían sentencia. Las rocas quemaban bajo el sol despiadado, y el viento salado azotaba sin misericordia. Pero Juan no era un criminal común. Había sido condenado por un crimen imperdonable a los ojos de Roma: proclamar que Jesús era el verdadero Rey, el único digno de adoración. Era el día del Señor, aquel sagrado día cuando los creyentes se reunían para partir el pan y recordar la resurrección. Juan, en su soledad forzada, oraba con fervor. Su cuerpo estaba preso, pero su espíritu permanecía libre, elevándose hacia los cielos en comunión con el Todopoderoso. De repente, detrás de él, surgió un sonido que hizo temblar la tierra misma. Una voz poderosa, como de trompeta de bronce, resonó con autoridad absoluta: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Juan se volvió, y lo que vio hizo que sus rodillas, debilitadas por la edad y el sufrimiento, se doblaran hasta caer como muertos sobre las rocas. En medio de 7 candeleros de oro resplandeciente, estaba uno semejante al Hijo del Hombre. Pero no era el Jesús humilde que Juan había conocido, caminando por las polvorientas sendas de Galilea. Este era el Cristo glorificado, vestido con una túnica que llegaba hasta sus pies, ceñido el pecho con un cinto de oro purísimo. Su cabeza y sus cabellos brillaban blancos como la nieve recién caída, como lana inmaculada. Sus ojos ardían como llamas de fuego que todo lo escudriñaban, que penetraban hasta lo más profundo del alma. Sus pies relucían como bronce pulido, refinado en un horno ardiente, y su voz era como el estruendo de muchas aguas, como el bramido del océano en tormenta. En su diestra sostenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro resplandecía con la intensidad del sol del mediodía, con una gloria que ningún mortal podría soportar sin perecer. Juan cayó como muerto ante aquella visión aterradora y sublime, pero sintió una mano, la misma mano que había sanado leprosos y resucitado muertos, posarse sobre él con ternura. No temas. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor glorificado le ordenó escribir lo que había visto, lo que era y lo que había de venir. Le reveló el misterio de las 7 estrellas. Eran los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros de oro eran las 7 iglesias dispersas por Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. «Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso», ordenó la voz divina, y Juan, con manos temblorosas pero obedientes, comenzó a escribir mensajes que atravesarían los siglos, mensajes de advertencia para Éfeso, que había abandonado su primer amor, palabras de consuelo para Esmirna, la iglesia perseguida que sería probada con 10 días de tribulación, reproches para Pérgamo, que permitía falsas doctrinas en su seno, y para Tiatira, que toleraba la seducción de Jezabel, advertencias severas para Sardis, que tenía nombre de viva pero estaba muerta, elogios para Filadelfia, la iglesia fiel con poca fuerza pero gran amor, y palabras de juicio ardiente para Laodicea, la iglesia tibia que sería vomitada de la boca de Dios por su indiferencia espiritual. Cada mensaje terminaba con una promesa para el vencedor: comer del árbol de la vida, recibir la corona de la vida, el maná escondido, autoridad sobre las naciones, vestiduras blancas, el nombre escrito en el libro de la vida, y sentarse con Cristo en su trono. El anciano apóstol escribía sin cesar, con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas. Sabía que aquellas palabras no eran sólo para aquellas 7 iglesias del primer siglo, sino para todas las iglesias de todos los tiempos. Eran un llamado urgente al arrepentimiento,
a la fidelidad, a mantener encendida la llama del primer amor. La noche caía sobre Patmos, pero Juan continuaba escribiendo a la luz sobrenatural que emanaba de la visión. El destino de la humanidad estaba siendo revelado, y él era el instrumento escogido para registrarlo para las generaciones venideras. El trono celestial. Sube acá, y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Resonó la voz como trompeta, y al instante Juan fue arrebatado en el espíritu. Lo que contempló entonces desafía toda descripción humana. Una puerta se abrió en los cielos, y Juan fue transportado más allá del velo que separa lo terrenal de lo eterno. Ante él se extendía el trono de Dios, establecido en majestuosidad infinita. El que estaba sentado en el trono resplandecía como piedra de jaspe y cornalina, emitiendo colores imposibles que no existen en el espectro terrenal. Alrededor del trono brillaba un arco iris semejante a una esmeralda, símbolo del pacto eterno de Dios con su creación, y rodeando el trono central había 24 tronos menores, donde estaban sentados 24 ancianos vestidos de ropas blancas resplandecientes, con coronas de oro sobre sus cabezas. Representaban a los redimidos de todas las épocas, las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Del trono procedían relámpagos, truenos y voces de poder inconmensurable. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que eran los 7 espíritus de Dios, la plenitud del Espíritu Santo. Y ante el trono se extendía como un mar de vidrio cristalino, tan puro que reflejaba la gloria divina sin distorsión alguna. Pero lo más asombroso eran los 4 seres vivientes alrededor del trono. El primero semejante a un león, símbolo de majestad y poder. El segundo semejante a un becerro, representando servicio y sacrificio. El tercero con rostro como de hombre, mostrando inteligencia y razón. Y el cuarto semejante a un águila volando, símbolo de divinidad y trascendencia. Cada uno tenía 6 alas, y estaban llenos de ojos por dentro y por fuera. Nada escapaba a su visión omnisciente, y no cesaban día y noche de proclamar: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez que aquellos seres vivientes daban gloria y honra al que vivía por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban en adoración. Quitaban sus coronas y las echaban delante del trono, reconociendo que toda gloria pertenecía solo a Dios, clamando: Digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Era un espectáculo de adoración perpetua, donde el tiempo no existía y la adoración nunca cesaba. El cielo era un lugar de reconocimiento absoluto de la supremacía y santidad de Dios. Entonces Juan vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro sellado con 7 sellos. Estaba escrito por dentro y por fuera, conteniendo el destino final de la humanidad, los decretos divinos para el fin de los tiempos, los juicios venideros y la consumación de todas las cosas. Un ángel fuerte proclamó a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? El silencio fue aterrador. Se buscó en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ningún ser creado tenía la autoridad, la pureza, la dignidad necesaria para romper aquellos sellos y revelar los misterios del fin. Juan comenzó a llorar amargamente. La desesperación lo invadió. Si nadie podía abrir el libro, significaba que el plan de redención quedaría inconcluso, que el mal triunfaría, que la justicia nunca se establecería, que los mártires nunca serían vindicados. Pero uno de los ancianos le dijo: No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Juan miró esperando ver un león poderoso y feroz, pero en cambio vio a un cordero que parecía haber sido inmolado. Tenía 7 cuernos, símbolo de poder completo, y 7 ojos, que eran los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Era Jesucristo, el Cordero de Dios que fue sacrificado, pero ahora vive para siempre, el único con autoridad para ejecutar el juicio divino,
porque Él mismo pagó el precio por los pecados. This episode is brought to you by Netflix's Remarkably Bright Creatures. What if a Pacific octopus held the key to a mystery that could heal your heart? Well, that's Tova's reality. An elderly widow working at an aquarium. Tova forms an unlikely friendship with the curmudgeonly Marcellus, whose remarkable intelligence leads her to a life-changing discovery. Watch Remarkably Bright Creatures with your remarkable moms this Mother's Day weekend, only on Netflix May 8th. I wrote a little song to remind you, Choice Hotels get you more of the experiences you value. The Cambria Hotel's got it all. A rooftop bar, have a ball. Cocktails up here feel just right. Is Cambria amazing? All right. Bring a date, your team, or even your mom. Book direct at choicehotels.com. See you on the roof. Del mundo. El Cordero se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando lo tomó, estalló una adoración que sacudió el universo entero. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron, cada uno con arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cantaron un cántico nuevo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Luego Juan oyó voces de millones de ángeles alrededor del trono, un coro celestial innumerable que proclamaba: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, todo lo creado, unió su voz. Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: Amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. La escena estaba preparada. El Cordero tenía el libro en su mano. Los sellos estaban a punto de ser abiertos. La historia humana estaba por llegar a su clímax final y terrible. Los sellos del juicio. El Cordero extendió su mano y rompió el primer sello. El sonido resonó como un trueno en todo el universo. Uno de los 4 seres vivientes gritó con voz que hacía temblar: Ven y mira. Juan vio un caballo blanco aparecer de la nada. Su jinete llevaba un arco y le fue dada una corona. Salió venciendo y para vencer. Era la conquista, el engaño que vendría sobre la tierra disfrazado de paz y seguridad. El anticristo comenzaba su marcha triunfal hacia el dominio mundial. Cuando el segundo sello fue roto, el segundo ser viviente clamó: Ven. Y salió otro caballo, rojo como la sangre. A su jinete le fue dado poder para quitar la paz de la tierra, para que los hombres se mataran unos a otros. Se le entregó una gran espada. Era la guerra a escala global. Conflictos que consumirían naciones enteras, hermano contra hermano, una violencia desatada como nunca antes se había visto. El tercer sello reveló un caballo negro. Su jinete sostenía una balanza en su mano. Una voz proclamó desde el trono: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Era el hambre, la escasez económica, la inflación catastrófica donde el salario de un día apenas alcanzaría para sobrevivir. Pero la orden era clara: no dañes el aceite ni el vino. Los ricos seguirían en sus lujos mientras las masas morían de hambre. Cuando el cuarto sello fue abierto, Juan escuchó la voz del cuarto ser viviente: Ven. Y he aquí un caballo amarillo, del color de la muerte y la enfermedad. Su jinete se llamaba Muerte, y el Hades le seguía. Le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. 1.000 millones de seres humanos perecerían en esta plaga combinada. El 5º sello fue diferente. No había caballos ni jinetes. Al romperse, Juan vio bajo el altar celestial las almas de los mártires, aquellos que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Clamaban a gran voz: ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra?
Se les dieron vestiduras blancas a cada uno, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que también habrían de ser martirizados. El plan de Dios tenía un número exacto, un momento preciso para la vindicación final. Luego vino el sexto sello. Juan tembló al verlo romperse. Hubo un terremoto tan devastador que sacudió el planeta entero. El sol se oscureció, negro como tela de cilicio, como si una mano gigante hubiera apagado su luz. La luna se tornó roja como sangre, un presagio aterrador de la ira que vendría. Las estrellas cayeron del cielo como higos sacudidos de una higuera por viento violento. Eran meteoritos, asteroides que bombardeaban la tierra sin misericordia. El cielo mismo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Cada monte y cada isla fueron removidos de sus lugares. La geografía del planeta cambió para siempre. El terror se apoderó de toda la humanidad. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo esclavo y todo libre, huyeron despavoridos. Se escondieron en cuevas y entre las peñas de los montes, y en su desesperación gritaban a las montañas: «Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie?». Era una pregunta que resonaba sin respuesta. La humanidad rebelde, que había rechazado la gracia, que había despreciado el sacrificio del Cordero, que había perseguido a los santos, ahora enfrentaba las consecuencias de su elección. Pero en su orgullo, aun en medio del juicio, no se arrepentían. Preferían que las rocas los aplastaran antes que doblar sus rodillas ante el Rey de Reyes. Pero antes de que el séptimo sello fuera abierto, hubo una pausa misericordiosa. Juan vio a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos, impidiendo que soplaran sobre la tierra, el mar o los árboles. Otro ángel subió de donde sale el sol, llevando el sello del Dios vivo. Clamó con voz potente: «No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios». Y fueron sellados 144.000 de todas las tribus de Israel, 12.000 de cada tribu: Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isacar, Zabulón, José y Benjamín. Estos eran los protegidos de Dios, marcados para sobrevivir la tribulación venidera, testigos especiales que proclamarían el Evangelio durante los días más oscuros de la historia humana. Pero Juan vio algo más, una multitud inmensa que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos. Clamaban: «La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero». Uno de los ancianos preguntó a Juan: «Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?». Juan respondió: «Señor, tú lo sabes». Y el anciano le reveló: «Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero». Eran los mártires de la tribulación, aquellos que habían preferido morir antes que negar su fe, que habían rechazado adorar a la bestia o recibir su marca, y ahora estaban ante el trono, servían a Dios día y noche en su templo. Ya no tendrían hambre ni sed, el sol no los quemaría más, porque el Cordero los pastorearía y los guiaría a fuentes de aguas de vida. Y Dios mismo enjugaría toda lágrima de sus ojos. El séptimo sello estaba por abrirse, pero lo que vendría superaría todo lo anterior en horror y magnificencia. Las trompetas del terror. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, sucedió algo extraordinario e inquietante. Se hizo silencio en el cielo como por media hora. El canto de los ángeles cesó. La adoración perpetua se detuvo. Era el silencio antes de la tormenta, la calma que precedía al juicio más terrible. Todo el universo contenía el aliento, esperando lo que vendría. Juan vio entonces a 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, y se les entregaron 7 trompetas. Estas trompetas anunciarían juicios aún más devastadores que los sellos, pero antes de que sonaran, otro ángel se presentó ante el altar,
con un incensario de oro. Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso, con las oraciones de los santos, subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Eran las oraciones de los mártires clamando por justicia, las súplicas de los perseguidos pidiendo vindicación, los gemidos de los fieles, rogando por el retorno del rey. Y Dios las había escuchado todas. El ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Inmediatamente hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Era la respuesta divina a las oraciones de los santos. Los 7 ángeles se prepararon para tocar sus trompetas. El primer ángel tocó, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. La tercera parte de los árboles fue quemada. Toda la hierba verde se consumió. Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy, champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Halliday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Halliday. Halliday, bring it on. Los bosques ardieron en infiernos forestales globales. La vegetación del planeta fue devastada. El segundo ángel tocó su trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada al mar. Quizá un asteroide masivo, quizá un meteorito gigante. El impacto fue catastrófico. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres vivientes en el mar. La tercera parte de las naves fue destruida. Los océanos se convirtieron en cementerios líquidos. El tercer ángel tocó, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella era Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se volvió amarga. Muchos hombres murieron por las aguas envenenadas. El agua potable, fuente de vida, se convirtió en fuente de muerte. El cuarto ángel tocó, y fue herida la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. Se oscurecieron en una tercera parte, y no hubo luz en la tercera parte del día y de la noche. La luz misma fue reducida, como si la creación comenzara a deshacerse, a revertirse hacia el caos primitivo. Entonces Juan vio y oyó a un ángel que volaba por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Los primeros 4 juicios habían sido terribles, pero los últimos 3 serían incomparablemente peores. Se les llamaba los 3 ayes. El quinto ángel tocó su trompeta, y Juan vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. No era un objeto, sino un ser espiritual. Se le dio la llave del pozo del abismo, y lo abrió. Del pozo subió humo como de un gran horno, oscureciendo el sol y el aire. Del humo salieron langostas sobre la tierra, pero no eran langostas ordinarias. Tenían poder como el de los escorpiones. Se les mandó que no dañaran la hierba ni los árboles, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. No podían matarlos, solo atormentarlos durante 5 meses, con un dolor tan insoportable que los hombres buscarían la muerte y no la hallarían. Su apariencia era aterradora, como caballos preparados para la guerra, con coronas como de oro, caras como de hombre, cabello como de mujer, dientes como de león, corazas como de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones con aguijones. Su rey era el ángel del abismo, llamado Abadón en hebreo y Apolión en griego, destructor. El primer ay pasó, pero venían aún 2 más. El sexto ángel tocó su trompeta, y Juan oyó una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que decía: Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos ángeles habían sido preparados para esta hora exacta, este día, este mes y este año. Su propósito: matar a la tercera parte de los hombres. Fueron desatados,
y comandaban un ejército de 200 millones de jinetes. Juan vio caballos con cabezas como de leones, de cuyas bocas salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas murió la tercera parte de la humanidad. 2.000 millones de personas perecieron. Pero lo más asombroso y trágico fue que los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron. No dejaron de adorar demonios ni ídolos, no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. El corazón humano puede endurecerse tanto que ni siquiera el juicio divino puede quebrarlo si la persona se resiste obstinadamente a la gracia. El séptimo ángel aún no había tocado su trompeta, pero su sonido sacudiría los fundamentos del cielo y la tierra. La mujer, el dragón y las bestias. En medio de estos juicios terribles, Juan fue testigo de una guerra cósmica que se libraba en dimensiones invisibles, pero con consecuencias devastadoras para la tierra. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Representaba a Israel, el pueblo escogido de Dios. Estaba encinta y clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Iba a dar a luz al Mesías. También apareció otra señal, un enorme dragón escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, los ángeles caídos que se habían unido a su rebelión, y las arrojó sobre la tierra. El dragón, que era Satanás mismo, se paró frente a la mujer para devorar a su hijo tan pronto naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, que había de regir a todas las naciones con vara de hierro. Era Cristo, pero el niño fue arrebatado para Dios y para su trono, salvándose de las garras del dragón. La mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un lugar para sustentarla por 1260 días. Entonces estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles demoníacos pelearon, pero no prevalecieron. Ya no hubo lugar para ellos en el cielo. El gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el engañador del mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Una gran voz resonó en el cielo. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El cielo se regocijó, pero ay de la tierra, porque el diablo había descendido con gran ira, sabiendo que tenía poco tiempo. En su furia, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a la mujer se le dieron 2 alas de la gran águila para volar al desierto, donde sería sustentada por 3 años y medio. Entonces el dragón, lleno de ira, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardaban los mandamientos de Dios y tenían el testimonio de Jesucristo. Los creyentes de la tribulación serían el blanco de su furia desatada. Juan se paró sobre la arena del mar y vio subir del mar una bestia espantosa con 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas había nombres blasfemos. Era semejante a un leopardo, con pies de oso y boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Esta falsa resurrección causó que toda la tierra se maravillara y siguiera a la bestia. Adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Era el anticristo, el líder mundial que surgiría en los últimos tiempos. Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Blasfemó contra Dios, contra su nombre, contra su tabernáculo y contra los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Todos los habitantes de la tierra lo adorarían, excepto aquellos cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Era la prueba suprema.
¿A quién adorarías cuando el mundo entero se postrara ante el falso Mesías? Luego Juan vio otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Era el falso profeta, la voz religiosa del anticristo. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia, haciendo que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia. Realizaba grandes señales, incluso haciendo descender fuego del cielo ante los hombres. Con estos milagros falsos, engañaba a los habitantes de la tierra, ordenándoles hacer una imagen de la bestia. Se le permitió dar aliento a la imagen para que hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Además, hizo que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Nadie podría comprar ni vender sin esa marca, que era el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y Juan escribió con énfasis: «Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666». Era un sistema totalitario de control absoluto, economía, religión, política, todo convergiendo en la adoración forzada de un hombre que se proclamaría Dios, pero los fieles resistirían, prefiriendo la muerte a la apostasía, el martirio a la marca, la vendimia de la tierra. Mientras el caos reinaba en la tierra, Juan miró hacia el monte. Hey, I like your new RAV4. Thanks, yours too. What does RAV stand for anyway? To me, it's the Remarkably Advanced Vehicle. Really? To me, it's the Runway Approved Vehicle for its amazing style. What about Remarkably Adaptable Vehicle because of its versatile cargo space? Or Really Admired Vehicle? Oh, or Really Awesome Vehicle. It really is the Recreational Activity Vehicle. The stylish 2026 Toyota RAV4 Limited. What's your RAV4? Tesión celestial, y he aquí. El Cordero estaba en pie, y con él 144.000 que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en sus frentes. Eran los sellados, los protegidos, los testigos especiales de Dios. Juan oyó una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno y como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono que nadie podía aprender excepto los 144.000. Eran vírgenes espirituales, no contaminados con la apostasía mundial. Seguían al Cordero donde quiera que iba, redimidos como primicias para Dios. En sus bocas no se halló mentira, eran sin mancha. Entonces vio volar por el cielo a un ángel con el Evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Clamaba: «Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas». Un segundo ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Un tercer ángel proclamó con voz terrible: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia. Era una advertencia final, un último llamado a la humanidad. Rechazar la marca de la bestia sin importar el costo, porque las consecuencias de aceptarla eran eternas e irreversibles. Luego Juan oyó una voz del cielo: escribe: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miró y vio una nube blanca, y sobre ella uno sentado semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en la cabeza y una hoz aguda en la mano. Otro ángel salió del templo clamando: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Era la cosecha de los justos, la reunión de los santos para su recompensa eterna. Pero salió otro ángel del templo celestial, con otra hoz aguda, y otro ángel que tenía poder sobre el fuego clamó:
Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Era la vendimia de los impíos, la cosecha del juicio. El ángel arrojó su hoz en la tierra, vendimió la viña y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. El lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios, aproximadamente 300 kilómetros de un río de sangre. Era la batalla de Armagedón que se avecinaba, el juicio final sobre los ejércitos del Anticristo, una masacre de proporciones inimaginables que teñiría la tierra con la sangre de los rebeldes contra Dios. En el cielo apareció otra señal grande y admirable: 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Juan vio como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los vencedores sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios. Cantaban el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. El templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. De él salieron los 7 ángeles con las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos con cintos de oro. Uno de los 4 seres vivientes les dio 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó de humo por la gloria de Dios y su poder. Nadie podía entrar hasta que se cumplieran las 7 plagas. El juicio final estaba por derramarse sobre una humanidad que había rechazado su última oportunidad de arrepentimiento. Las copas de la ira divina. Desde el templo celestial retumbó una voz potente como trueno. Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra. Inmediatamente apareció una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Era un juicio específico y dirigido contra los adoradores del Anticristo. La marca que habían recibido para poder comprar y vender ahora se convertía en una llaga supurante y dolorosa. No podían esconderla ni negarla, era visible y repugnante. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar. El agua se convirtió en sangre como de muerto, espesa y putrefacta. Todo ser vivo en el mar murió. Los océanos se convirtieron en cementerios tóxicos. El hedor era insoportable. La vida marina cesó por completo. Era el golpe final a los ecosistemas marinos, después de que la tercera parte ya había perecido con las trompetas. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas, y también se convirtieron en sangre. Ya no había agua potable en ninguna parte. El ángel de las aguas declaró: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre. Lo merecen. Otro ángel desde el altar confirmó: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Los mártires que clamaban bajo el altar: ¿Hasta cuándo, Señor? Ahora veían la respuesta. El Dios justo estaba vindicando a sus santos. Los perseguidores bebían sangre porque sangre habían derramado. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Las temperaturas se elevaron a niveles infernales. Los hombres se quemaban con el gran calor, la piel se ampollaba, la sed era insoportable, pero no había agua que beber, solo sangre. Las ciudades se convertían en hornos, pero en lugar de arrepentirse y dar gloria a Dios, los hombres blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Sus corazones estaban completamente endurecidos. Preferían maldecir a Dios que doblar sus rodillas. El orgullo humano llegaba a su punto máximo de depravación. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Su reino se cubrió de tinieblas sobrenaturales. Los hombres se mordían las lenguas de dolor.
Era una oscuridad física y espiritual combinada, una negrura opresiva que se podía sentir. Y aún así, blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras, pero no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Era el preludio de la batalla final. De la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, la Trinidad impía, salieron 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Eran espíritus de demonios que hacían señales, y fueron a los reyes de toda la tierra para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. En medio de esta secuencia, Cristo mismo advirtió: «He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza». Los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, el monte de Megido, donde tantas batallas históricas de Israel se habían librado. Finalmente, el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: «Hecho está». Entonces hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto tan grande como no lo hubo jamás desde que los hombres habitaban sobre la tierra. La gran ciudad, Jerusalén, fue dividida en 3 partes. Las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. La geografía del planeta cambió completamente, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, cada piedra pesando como 40 kilogramos. Pero los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. El corazón humano no regenerado es capaz de resistir hasta el juicio más terrible sin arrepentirse. La gracia rechazada se convierte en juicio inevitable. La paciencia de Dios tiene un límite, y ese límite había sido alcanzado: la caída de Babilonia. Uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y habló con Juan. «Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación». El ángel llevó a Juan en el espíritu al desierto. Allí vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. En su mano tenía un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente estaba escrito un nombre misterioso: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Era el sistema mundial de falsa religión, comercio corrupto y poder político amalgamados en rebelión contra Dios. Juan la vio ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Quedó asombrado con gran asombro. El ángel le explicó el misterio. La bestia que vio era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Los moradores de la tierra se asombrarían al ver la bestia que era, no es y será. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 han caído, uno es, el otro aún no ha venido. La bestia que era y no es también el octavo, y va a la perdición. Era un acertijo profético que señalaba tanto al Imperio Romano como al resurgimiento del Anticristo. Los 10 cuernos son 10 reyes que recibirán autoridad como reyes por 1 hora junto con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. El ángel continuó: Las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Los 10 cuernos y la bestia aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar su plan y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Era la ironía del juicio divino. Los aliados de Babilonia se volverían contra ella. El sistema que había usado a las naciones sería destruido por ellas.
la ramera sería despojada por sus propios amantes. Entonces Juan vio otro ángel descender del cielo con gran poder. La tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó con voz potente: ha caído la gran Babilonia. Se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Luego oyó otra voz del cielo: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Era un llamado urgente a la separación. Había un remanente fiel, incluso dentro de Babilonia, y Dios los llamaba a escapar antes de la destrucción. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle el doble según sus obras. Cuanto se glorificó y vivió en deleites, tanto dadle de tormento y llanto. Babilonia decía en su corazón: estoy sentada como reina, no soy viuda y no veré llanto. Pero su juicio vendría repentinamente. En un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Los reyes de la tierra que habían fornicado con ella llorarían y harían lamentación al ver el humo de su incendio, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Los mercaderes lloraban porque nadie compraba más sus mercaderías de lujo. Juan vio la lista completa: oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, madera olorosa, marfil, bronce, hierro, mármol, especias, incienso, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos, almas de hombres. El comercio humano, la cosificación de personas, estaba en la lista de abominaciones de Babilonia. Los marineros y navegantes se pararon lejos gritando: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Echaron polvo sobre sus cabezas, lamentando: ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Pero el cielo fue llamado a regocijarse. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Un ángel poderoso tomó una piedra como gran piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia y nunca más será hallada. Luz de lámpara no alumbraría más en ella, voz de esposo y esposa no se oiría más, porque sus mercaderes eran los grandes de la tierra, y por sus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. En ella se halló la sangre de profetas, de santos y de todos los que habían sido muertos en la tierra. El sistema mundial de maldad, que había durado milenios bajo diferentes formas, finalmente era juzgado y destruido para siempre. Las bodas del Cordero y Armagedón. Después de la caída de Babilonia, Juan oyó como una gran voz de inmensa multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Dijeron por segunda vez: ¡Aleluya! Y el humo de Babilonia subía por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios diciendo: Amén, aleluya. Salió del trono una voz: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, así pequeños como grandes. Y Juan oyó como la voz de una gran multitud, como el sonido de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. A la esposa, la Iglesia, se le concedió vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente,
que representaba las acciones justas de los santos. Un ángel le dijo a Juan: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Estas son palabras verdaderas de Dios. Era el momento culminante de la historia de redención. Cristo, el novio celestial, finalmente se uniría con su esposa purificada, aquellos que habían lavado sus ropas en su sangre, que habían permanecido fieles a través de la tribulación, el martirio y la persecución. Juan cayó a los pies del ángel para adorarlo, pero el ángel dijo: Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces Juan vio el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza había muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él la regirá con vara de hierro, y pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Era la segunda venida, el regreso triunfante de Cristo, no como un bebé en un pesebre ni como un siervo sufriente, sino como el conquistador invencible, el juez supremo, el Rey eterno viniendo a establecer su reino. Juan vio a un ángel de pie en el sol, que clamaba a todas las aves: Venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, de fuertes, de caballos y sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Esclavos, pequeños y grandes. Luego vio a la bestia, a los reyes de la tierra, y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Era la batalla de Armagedón, el último intento desesperado de la humanidad rebelde de resistir a Dios, de detener al rey que venía a reclamar su planeta. Pero no hubo batalla real. La bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho señales para engañar a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, la palabra de su poder, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Era un juicio rápido, total y definitivo. La rebelión humana organizada bajo el anticristo fue aplastada en un instante. El texto histórico de Ezequiel 39 se cumplía. Los ejércitos de Gog caían en los montes de Israel, y las aves de rapiña se saciaban con su carne. El orgullo humano, la arrogancia de creer que podrían vencer a Dios mismo, terminaba en total humillación y derrota. El reinado del anticristo, que había causado tanta devastación, que había perseguido a los santos sin misericordia, que había blasfemado contra Dios abiertamente, terminaba no con gloria, sino con vergüenza eterna. La bestia que había inspirado terror en el corazón de millones era ahora ella misma aterrorizada ante el rostro del Cordero airado. El milenio, el juicio final y la eternidad. Juan vio entonces a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran 1000 años. Después de esto, debía ser desatado por un poco de tiempo. Era el comienzo del milenio, el reinado de 1000 años de Cristo en la tierra. Juan vio tronos,
y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta era la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Serían sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarían con él 1000 años. Fue un período glorioso de paz, justicia y prosperidad bajo el gobierno directo de Cristo. La tierra experimentó un descanso sabático de 1000 años. El conocimiento de Dios cubrió la tierra como las aguas cubren el mar. El león vivió con el cordero. Las espadas fueron convertidas en arados. Jerusalén fue la capital mundial. Las naciones subieron año tras año a adorar al rey. Pero cuando los 1000 años se cumplieron, Satanás fue suelto de su prisión. Salió a engañar a las naciones en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, para reunirlos para la batalla. Su número era como la arena del mar. Era asombroso y terrible. Incluso después de 1000 años de gobierno perfecto de Cristo, cuando Satanás fue liberado, multitudes se unieron a su rebelión. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo de Dios y los consumió. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Serían atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces Juan vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Era el juicio del gran trono blanco, el juicio final de todos los impíos de todas las épocas. Vio a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados por las cosas escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno, según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Era el destino eterno de todos los que habían rechazado a Cristo, que habían vivido para sí mismos, que habían adorado al anticristo, que habían perseguido a los santos. No había escapatoria, no había apelación, no había segunda oportunidad. El juicio era final, justo y eterno. Cada obra había sido registrada, cada palabra había sido escuchada, cada pensamiento había sido conocido, y ahora la justicia perfecta de Dios se manifestaba completamente. Pero entonces Juan vio algo que hizo brillar su rostro con esperanza inefable, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Era la renovación completa de la creación, la restauración final, el cumplimiento de todas las promesas. Vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Era hermosa más allá de toda descripción, gloriosa más allá de toda imaginación. Y oyó una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Era el cumplimiento de la promesa del Edén restaurado. El plan que había comenzado en un jardín culminaba en una ciudad. Dios había prometido: yo estaré con ustedes. Y ahora esa promesa se cumplía eternamente. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo el sufrimiento, todo el dolor, toda la injusticia, toda la tristeza de los siglos, todo había terminado para siempre. El que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y le ordenó a Juan: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Luego dijo:
Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredaría todas las cosas, pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y mentirosos tendrían su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Uno de los ángeles mostró a Juan la ciudad en detalle. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, con los nombres de las 12 tribus de Israel. El muro tenía 12 cimientos con los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La ciudad era un cubo perfecto, 12.000 estadios de longitud, anchura y altura, aproximadamente 2.300 kilómetros en cada dimensión. Su muro medía 144 codos de altura. El material del muro era jaspe, pero la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Los cimientos estaban adornados con toda piedra preciosa: jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, ónice, cornalina, crisólito, berilo, topacio, crisopraso, jacinto y amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada puerta una sola perla. La calle de la ciudad era oro puro, transparente como vidrio. Juan no vio templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero eran su templo. La ciudad no necesitaba sol ni luna, porque la gloria de Dios la iluminaba y el Cordero era su lumbrera. Las naciones que hubieren sido salvas andarían a su luz. Sus puertas nunca se cerrarían, porque allí no habría noche. Le mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle y a ambos lados del río estaba el árbol de la vida, que producía 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ya no habría más maldición. El trono de Dios y del Cordero estaría en ella. Sus siervos le servirían, verían su rostro, y su nombre estaría en sus frentes. No habría allí más noche. No necesitarían luz de lámpara ni del sol, porque Dios el Señor los iluminaría, y reinarían por los siglos de los siglos. El ángel le dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Cristo mismo advirtió: He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Juan intentó adorar al ángel nuevamente, pero el ángel le detuvo. Mira, no lo hagas. Adora a Dios. Le dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Cristo declaró: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas en la ciudad. El espíritu y la esposa dicen: Ven. El que oye, diga: Ven. El que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Cristo dio una advertencia final. Si alguno añade a estas palabras, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Si alguno quita de estas palabras, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Juan respondió con el clamor de toda la iglesia a través de los siglos: Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y así concluye la revelación más impactante jamás dada a la humanidad. El Apocalipsis no es simplemente una película de terror cósmica, sino la historia real del destino final de nuestro mundo. Es tanto advertencia como promesa, tanto juicio como esperanza. Para los que rechazan a Cristo, es un mensaje aterrador de juicio inevitable. Para los que le aman, es la promesa gloriosa de victoria final. El mensaje es claro: Cristo vendrá nuevamente, y cada rodilla se doblará ante Él. La pregunta que resuena a través de los siglos es personal y urgente. ¿De qué lado estarás cuando se abra el libro de la vida? ¿Serás contado entre los redimidos vestidos de blanco o entre los que claman a las rocas que caigan sobre ellos? El tiempo corre. Las señales se multiplican. La paciencia de Dios, aunque larga, no es infinita. Hoy es el día de salvación.
Hoy es el momento de decidir. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.